del que yo les voy a hablar se llama Francisco Martín Moreno, Las grandes traiciones de México. Este libro, bueno, Francisco Martín Moreno es conferencista, líder de opinión, columnista y autor de varios libros como este. Bueno, más que nada este libro habla sobre los personajes de la historia de México y cómo fueron traicionados, como Morelos, y Pavón, Hidalgo, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Villa y entre muchos otros más. Y voy a empezar contándoles el relato sobre la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez era la amante de Iturbide y de Antonio López de Santa Anna. Subestimaba el peligro, desafiaban todos los riesgos a cambio de saciar una sed insaciable. Y esta mujer era la amante de todo el pueblo, como quien dice. Se metía con todos, incluso con los padres del pueblo en esta época. Otro de los sucesos que aquí vienen es la trampa fatal que don Venustiano Carranza y el tal Guajardo le pusieron a Zapata y a Villa, que no tenían otra alternativa que morir asesinados, acribillados a tiros, masacrados, para después ellos poder exhibir las fotografías de sus cuerpos ensangrentados. Bueno, en sí este libro trata de las traiciones aquí en México y el mundo, cómo pudieron torcer el destino de México. Y esto pone a pensar si Hidalgo y Morelos no fueran sido traicionados, que hubiera sido del destino de nuestro país. Y si Vicente Guerrero no hubiera traicionado el país levantándose en armas, ¿cómo hubiera sido el destino del país? Estas grandes traiciones cambiaron el rumbo de México al grado de conocer la historia como la conocemos. Este libro también habla de José María Morelos y Pavón, que si fue traicionado o fue traidor, pues fue condenado por sus ideas y sus ideologías que no iban de acuerdo con la iglesia, y la Santa Inquisición le dio un castigo y fue asesinado. Pues estas traiciones han llevado a algunos de los personajes hasta la muerte, y pues la palabra traición es uno de los hilos conductores que han definido el rumbo de nuestra historia. Sin estas traiciones, México, ¿cómo sería ahorita? Y cómo afectaron estas traiciones al rumbo de México. Y otras de las grandes traiciones que hubo aquí en México son estas: Pancho Villa y la Revolución Traicionada, Francisco Serrano y Arnulfo Gómez, las posiciones terminadas, el pueblo fantasma traidor, la traición en contra de Emiliano Zapata. Pues estas traiciones abarcan desde la llegada de los españoles y Moctezuma hubiera enfrentado a los conquistadores. Cuando aquellos pusieron un pie, ¿cómo sería el destino de México? Si el ejército de Estados Unidos no hubiera invadido a México, ¿y cómo sería el país ahora? Si a Porfirio Díaz, la traición que sufrió, cómo hubiera afectado al desarrollo del país. Pues estos son algunos de los relatos que aquí vienen. Pues este libro a mí me gustó porque habla de los personajes de la historia y cómo las traiciones influyeron en el destino del país. Cómo hubiera sido nuestra historia sin la larga cadena de felonías que hemos padecido en carne propia. Sin un Santa Anna traicionando a la patria hasta lo imaginable. Si Hidalgo o Morelos no hubieran sido traicionados. Si Obregón no hubiera traicionado la revolución y la constitución, religiéndose antes de ser también traicionado.
y caer en la bombilla, al igual que cayeron Villa y Zapata, víctimas de traiciones, entre otros tantos. Pues este libro yo en mi vida diaria lo relaciono con, con las traiciones así de un presidente hacia su país, dejándose manipular por el narcotráfico y la delincuencia, que son sobornados y traicionan al país dejándose manipular por los narcotraficantes. Este libro yo les recomiendo que lo lean porque está muy interesante. Habla de la ilusión por la democracia, la traición, Pancho Villa y la revolución traicionada, desde Moctezuma hasta la época que conocemos hoy. Y la traición a Anastasio Bustamante. Y otras tantas más historias que vienen por aquí. La guerra de las Tejas, todos estos acontecimientos como hubieran contribuido a la historia de México. La invasión de Estados Unidos, que Santa Anna volvió a acceder al poder como resultado de un sinfín de pronunciados y del caos que reinaba en el país. Pues este libro narra la historia de México, como quien dice. La historia de México está saturada de fusilamientos, de guerras, de traiciones, como aquí en el libro dice, y de tantas guerras, de asesinatos para tener al país que ahora somos, y las traiciones han contribuido a esto. Y una frase que a mí me gustó fue: no estoy de acuerdo con los sueldos que ganan los profesores que atienden a la escuela. Que eso lo decía Pancho Villa, que no estaba de acuerdo, por eso fue traicionado. Pues en este libro narra cómo las traiciones y cómo fueron víctimas de estos personajes, y cómo si estas traiciones no hubieran surgido, no estaríamos en democracia, aún fuéramos esclavos y no hubiera habido presidentes, nos dirigiría un rey. Bueno, pues este libro yo se los recomiendo que lo lean, está muy interesante y trae muchas cosas interesantes. La rebelión en contra de Santa Anna y todas las traiciones amorosas, militares, políticas que sufrieron los grandes personajes de México, y cómo estos personajes fueron resolviendo estas traiciones para para que el país diera la vuelta como lo es hoy. La historia de México pues narra todas estas historias, pero no conocían las traiciones que había, y pues como con estas traiciones dio un rumbo diferente al país. Bueno, esto es todo, gracias, espero y les haya gustado.